Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El crecimiento se ralentiza, se disminuye en la mayoría de los países industrializados del llamado Club del G20. La tasa general se mantuvo estable en comparación con los 3 meses precedentes. De acuerdo a datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, pero la mayoría de economías que lo componen sufrieron una notable ralentización. En comparación con el trimestre anterior, el crecimiento del Producto Interno Bruto se mantuvo estable en la zona euro en el 0,2% intertrimestral, mientras que se aceleró hasta el 0,3% en la Unión Europea, una décima más. Dentro del bloque comunitario, Alemania creció una décima tras una contracción del 0,2% en el segundo trimestre. Francia e Italia se mantuvieron en el 0,3% y el 0,1% respectivamente, y Reino Unido logró recuperarse del mal dato registrado entre abril y junio de menos 0,2%, y pasar a terreno positivo más 0,3%. Aunque la única cifra trimestral negativa correspondió a Sudáfrica, menos 0,1%, tras crecer 8 décimas en el segundo trimestre, las correcciones a la baja fueron la tónica habitual entre las 20 economías más industrializadas del planeta. Australia, Canadá, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Turquía y la propia Sudáfrica echaron el cierre al tercer trimestre con una corrección respecto a los 3 meses anteriores. El Producto Interno Bruto de las 20 mayores economías del mundo avanzó un 2,9% en el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del 2018. Esto supone una décima menos que en los 3 meses precedentes, con China registrando el mayor ritmo de expansión, más 6% con todas sus cifras más baja en 3 décadas, mientras que la peor cifra se observó en México, un país que acaba de confirmar su entrada en recesión y cuyo Producto Interno Bruto se contrajo un 0,2% en el periodo, su peor lectura desde el cuarto trimestre del 2009, en plena crisis financiera global 2008-2009. Las economías asiáticas siguen siendo por mucho las más pujantes del G20. 2 de ellas, China e Indonesia, encabezaron la tabla en el tercer trimestre de 2019 con un incremento del 1,5 y el 1,2 respectivamente. Por detrás está India, cuyo Producto Interno Bruto se aceleró una décima hasta el 1,1% y confirmó su tendencia alcista tras la ralentización del trimestre precedente, una de las pocas buenas noticias en este enfriamiento generalizado a nivel global. Todas estas tendencias han marcado problemas de desigualdades y de inequidades en estas sociedades, las cuales se han agudizado en los países emergentes. Esto ha traído como a discusión una serie de sistemas de distribución que buscan ver cómo poder encontrar salidas a esta situación que enfrentan los países, sobre todo de economías emergentes y en desarrollo. Son los sistemas de renta mínima que han estado discutiendo. Sin esta herramienta estamos dejando de lado a una parte de la sociedad que nace con menos oportunidades. La gran recesión 2008-2009 ha tenido consecuencias devastadoras, dejando a parte de la población en una situación de pobreza, riesgo y o exclusión social, y poniendo en evidencia algunas deficiencias del estado del bienestar. La crisis ha dejado cicatrices en forma de desigualdad social que difícilmente se van a reducir con el ritmo de creación del empleo actual. Al mismo tiempo, la globalización y los galopantes cambios tecnológicos generan innumerables incertidumbres sobre el futuro del empleo y disparan el número de retos a los que se enfrenta la sociedad. Existe consenso en que ante este futuro incierto hay potenciales ganadores, pero también grandes perdedores, y el futuro que depara a este último colectivo
es sombrío. Todo ello ha situado a la renta básica universal, así como los sistemas de renta mínima, en el centro del debate público y político. No existe una única definición de renta básica universal, pero todas tienen un denominador común que es, como su propio nombre indica, la universalidad. La renta básica universal consiste en una transferencia monetaria pagada regularmente y sin fecha fin a todas las personas, sea cual sea su situación económica y social, el tamaño del hogar en el que vivan o su voluntad de trabajar. Es decir, a diferencia de otras ayudas, esta es incondicional, pues no está sujeta a la situación de las personas beneficiarias. La implementación de una renta básica de estas características en algunos países supondrían una reestructuración prácticamente total del sistema fiscal actual, con incrementos generalizados muy sustanciales en la mayoría de los impuestos. Además de estos cambios directos, sería necesario considerar otros efectos secundarios todavía impredecibles en el comportamiento de la ciudadanía. Actualmente en ningún país se ha implantado plenamente la renta básica universal, aunque en algunos países como Finlandia, Kenia, Brasil o Estados Unidos se están llevando a cabo algunos proyectos pilotos de pequeña envergadura para conocer su potencial impacto. Por otra parte, los sistemas de renta mínima, también conocidos como renta mínima de inserción o renta garantizada, son transferencias monetarias condicionadas, pues se otorgan a personas que cumplen una serie de condiciones, principalmente no tener ingresos suficientes para alcanzar un mínimo nivel de vida. La renta mínima puede ser compatible con una situación de empleo en la que se percibe un salario, siempre que éste sea insuficiente para salir de determinado umbral de pobreza. Para quien no tiene un empleo, la recepción de la renta mínima suele ir acompañada de políticas activas que logren su inserción laboral. Al igual que la renta básica universal, se trata de una transferencia periódica, pero en este caso, la fecha fin sería el momento en el que dejarán de cumplir los requisitos exigibles, preferiblemente haber logrado la inserción laboral con un salario suficiente para superar el umbral de pobreza. Sin duda, el objetivo principal de la renta mínima es que toda la ciudadanía alcance al menos un nivel de ingresos que le permita cubrir sus necesidades básicas. Para lograr este objetivo, es necesario otorgar a todos aquellos hogares que no alcancen el hogar establecido, sea este el que fuera, en función de las posibilidades de gasto, ayudas en las que se tenga en cuenta el tamaño del hogar, añadiendo por tanto una determinada cantidad por cada miembro adicional. Solo de esta manera este instrumento será eficaz y equitativo en la lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza infantil. En la mayoría de los sistemas de renta mínima actuales no se contempla este elemento, lo que produce inequidades notables para los hogares con 2 niños o más. Adicionalmente, para que se pueda cumplir el objetivo de la inserción laboral, es necesario diseñar una herramienta con ciertos elementos indispensables. El primero de ellos es un sistema de estímulos al empleo para quienes reciben la ayuda, de manera que ante una posible oferta laboral siempre sea preferible la opción de aceptarla. Esto se consigue si la cantidad total percibida ante un eventual empleo, que es la suma del salario más la prestación, supera la cantidad percibida en ausencia del empleo, únicamente la prestación. Sin esta figura existe el riesgo de que personas perceptoras de renta mínima caigan en lo que el reciente Premio Nobel de Economía Esther Duflo denomina trampa de la pobreza, perpetuando su situación como perceptores de la ayuda y alejándose cada vez más del mercado laboral. El segundo elemento indispensable para que la renta mínima sea de facto una ayuda temporal es que la activación sea constante y eficaz. Para ello es necesaria una orientación personalizada que diseñe los itinerarios de formación más adecuados para que cada persona, atendiendo a sus competencias y sobre todo a la demanda del mercado. Esto requiere, en primer lugar, una modernización de los servicios públicos de empleo y, en segundo lugar, un sistema de bonificaciones a las agencias de colocación que premie claramente la inserción laboral plena. Una renta mínima con estímulos al empleo y eficaz activación laboral es sin duda necesaria en nuestra sociedad
En primer lugar, para combatir la lucha contra la pobreza y en particular la pobreza infantil. Pero en segundo lugar, para luchar contra la exclusión laboral, ya que la falta de un empleo digno es la mayor parte de las desigualdades sociales. De hecho, la necesidad de contar con servicios eficaces de formación y de adecuación laboral no debe restringirse únicamente a quienes perciben la renta mínima, sino a la ciudadanía en su conjunto, incluyendo a las personas que ya tienen un empleo. Las sociedades más modernas ya cuentan con instituciones, tanto públicas como privadas, eficaces y ágiles para la adaptación laboral de las personas ante el rápido y cambiante mercado de trabajo, y este es sin duda el camino a seguir. Sería muy positivo que toda la ciudadanía entendiera un sistema de renta mínima como el expuesto, como un apoyo temporal para cualquier persona que tenga a su disposición ante una situación de vulnerabilidad económica. Es una herramienta que existe en sociedades modernas e inclusivas y que refuerza el estado del bienestar. En su ausencia, estaremos dejando de lado a una fracción de la sociedad que nace con menores oportunidades sociales y laborales. De manera que ante la situación de ralentización económica global han surgido voces en diferentes latitudes, sobre todo en las naciones industrializadas, de plantear estos enfoques de la renta básica universal y de la renta mínima, de manera de poder lograr que aquellos que son excluidos de la riqueza y de la distribución del ingreso y de los resultados de la renta en términos de salud, en términos de educación, en términos de servicios públicos, pueda acceder a sistemas de educación y de adiestramiento mientras reciben esta renta mínima, de manera que puedan lograr su perfeccionamiento ante un mercado laboral cada vez más inestable y complejo, con el grado de digitalización y de robotización que presentan nuestras economías. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.